el Salmo 119, el versículo número 141. Siento como que se me está congelando aquí. Bien. Ojalá no se caiga este asunto. Y si se cae, pues ni modo. Ahí está. Estamos. ¿Está bien? Gracias. Ten esto mejor, mi amor. Mira. Gracias. Ahí está muy flojo eso. Gracias, hermano. Ahí, por ahí ponerlo. Libro de los Salmos. Sí, es que si no, eso no me va a dejar estar una hora tranquilo aquí. Ya la oreja la tengo un poco blanca de congelado. Libro de los Salmos, le dije, ¿verdad? El versículo 141 dice así la palabra de nuestro Dios: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Padre, en esta noche queremos seguir con el estudio de tu palabra. Señor, por favor, enséñanos. Permítenos que estemos con la disposición requerida para recibir de tu palabra. Señor, estamos tratando de desarrollar un tema muy difícil de entender y también de comprender, Señor. Y es por eso que necesitamos una buena disposición, porque esto trae una gran bendición a nuestra vida, el conocer tu justicia. Señor, sé propicio y que tu palabra en esta noche pueda traer descanso a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por nuestros hermanos y nuestras familias que están fuera del país y aquellos hermanos que estarán con nosotros conectados. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Ya prácticamente es posible que hoy inicie con la naturaleza de la justicia, que ese sería el próximo, la naturaleza de la justicia. Sin embargo, el pedacito que me falta de la naturaleza del salmista es muy importante, porque esa colita que nos ha quedado ahí pendiente, que no pudimos terminar el martes pasado, tiene que ver mucho con lo que es la naturaleza de la justicia. Y el versículo 141 nos da un vistazo final al carácter del salmista. Cuando él menciona: mas no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Qué significa esto? Que él tenía un compromiso hacia la palabra de Dios. Y al tener ese compromiso con la palabra de Dios, también él obtiene una perspectiva correcta sobre quién era él ante los ojos de Dios. Esto es muy importante que nosotros debemos de saberlo. Y esto solamente lo podemos lograr cuando nosotros tenemos un compromiso con la palabra de Dios. Ahora, el obtener esta humildad es lo que mantuvo a David en línea. A través de la palabra él pudo tener con claridad, lo voy a decir en otras palabras, con claridad quién era él ante los ojos de Dios. Y esto es muy importante y muy necesario que también nosotros lo podamos descubrir. En contraste, como dice el versículo 139, dice: mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Entonces, en contraste con sus enemigos, quienes han olvidado la palabra de Dios. Esto tiene que ver mucho con este fin de la naturaleza del salmista. Esto tiene que ver mucho en por qué David
pudo llegar hasta el final en Dios. Y es porque cuando habla que sus enemigos serán solamente aquellos que no eran israelitas, o estarán incluidos aquellos que eran israelitas. Ellos olvidaron la palabra de Dios. Entonces David podía decir con honestidad: mas no me he olvidado de tus mandamientos. Su celo por la palabra, su amor por la palabra y su humildad genuina, y esta humildad genuina producida por la palabra, mantuvieron a David en compromiso con la palabra de Dios. Si usted ve un proceso, primeramente un celo, después un amor y después una humildad producida por la palabra de Dios en su vida. Esto no significa que David vivió una vida libre de pecado, y yo quiero que usted trate la manera de tener una disposición sana para sí mismo. Hay muchas cosas que en las Escrituras aparecen como que nosotros tenemos libertad de hacer con nuestra vida lo que bien nos parezca, y de alguna manera sí, en el sentido de que cuando uno quiere arruinar o destruir su vida, realmente teniendo el conocimiento de Dios, Dios no nos detiene. Es una decisión que nosotros tomamos. Pero también se nos complica nuestra vida espiritual cuando creemos que Dios permite el libertinaje, y no podemos unir el hecho de que Dios permite con el hecho de que hay consecuencias por una vida libertina. Hay una ley de Dios que dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero también es bien difícil comprender cómo una persona que ha cometido errores pueda permanecer en el Señor. El caso es David, y lo podemos ver en su vida. Entonces, no significa que David vivió una vida libre de pecado. Él es el mismo hombre que la Biblia saca a luz, que cometió adulterio. Él es el mismo hombre que mintió. Él es el mismo hombre y que aún mandó a matar o a asesinar a uno de sus mejores súbditos. Fíjese que esto es bien importante tomarlo en cuenta. Ahora, el concepto bíblico que muchas veces se maneja con respecto a la justicia es que este consiste en llegar a un punto en nuestras vidas en el cual ya no tenemos problemas con la atracción del mundo y de la carne. Y esto es falso. Nosotros siempre, no importa el nivel que nosotros tengamos en el Señor espiritualmente, no importa la madurez, no importa lo que hemos alcanzado en el Señor, nuestra naturaleza siempre está inclinada hacia el pecado, hacia la maldad. Siempre somos vulnerables porque no dejamos de ser humanos. Este es un concepto romántico que se maneja y es un concepto bastante equivocado, porque se desconoce cuál es la verdadera justicia de Dios. Entonces, esto es bien importante porque David nunca perdió su naturaleza carnal. Nunca perdió su naturaleza carnal. Pero David tenía algo que pocos hombres tienen, y esto es lo que hace la diferencia. Y esto es lo que Dios toma en cuenta. Fíjese que para el caso mío, que sé lo que es lo que tengo que compartir, es algo sorprendente. Posiblemente para usted no lo fue. Posiblemente para usted fue un interrogante. Tal vez usted pudo haber pensado que fue extremadamente simple. O posiblemente usted creyó que no era relevante. Pero no sé si usted oyó la profecía. Y la profecía es todo este punto reducido a esa expresión. Solo cree. Creerle a Dios es de justicia. Entonces para mí fue algo sorprendente, porque es reducir todo el estudio en una cápsula.
y es decir, creer. Qué importante tener conocimiento de lo que es la justicia de Dios. Porque si yo tengo conocimiento de la justicia de Dios, con una sola palabra entiendo todo el mensaje de Dios. Con esa palabra yo comprendí muchas cosas. Y es por eso que, repito, David tenía algo que pocos hombres tienen. Él nunca se olvidó de los mandamientos de Dios, aun cuando sucumbió temporalmente al pecado. Nunca se olvidó de los mandamientos de Dios. Algunos pueden entusiasmarse con la Biblia por un tiempo breve, caer nuevamente en pecado y nunca volver a echar una mirada hacia la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que David se mantuvo siempre? ¿Qué fue lo que hizo que David se mantuvo siempre? A pesar de haber sido derrotado en muchas ocasiones, a pesar, como lo hemos escudriñado, lo hemos estudiado, lo hemos aprendido, lo hemos visto, lo hemos oído, que él era un gran guerrero fuera de casa, pero en su casa él siempre fue derrotado, podríamos decir. Pero ¿por qué se mantuvo hasta el final? Porque él es un ejemplo a seguir cuando el romanticismo habla lo contrario de lo que es, como le dijera, de lo que es el tema en relación a la justicia. ¿Qué es lo que hizo que este hombre pudiera permanecer siempre? David podía pecar igual que cualquiera, pero nunca escapó de la atracción que la palabra de Dios ejercía sobre su corazón. ¿Qué era más fuerte en él? ¿Su naturaleza caída? ¿O la palabra, el amor, el celo hacia la palabra de Dios? En muchas ocasiones se le ha dicho a hermanos que no abandonen el camino del Señor. Lo peor que se puede hacer, y hoy usted lo va a comprender, lo peor que usted puede hacer al pecar, y quiero decirle algo que no le puedo asegurar jamás que usted no va a pecar, porque usted siempre va a pecar. De cualquier manera se peca. Son muchísimas las maneras en las cuales se peca, y no importa el pecado, el pecado nos puede eliminar. Pero ¿cuántas veces le he dicho a usted, no abandone el camino del Señor? Es que mire, yo me siento mal, yo me siento que soy un sinvergüenza, yo me siento todo lo que se dice de sí mismo. Una persona cuando está contrita y está humillada por el pecado. Pero ¿cuál es la recomendación? ¿Por qué se tiene que buscar una ayuda? ¿Por qué se tiene que buscar a aquel que consideramos que tiene una respuesta de parte de Dios? ¿O acaso no dice el Señor que el justo cae 7 veces y 7 veces será levantado? No que se levanta, será levantado. Entonces, si usted cree a esa palabra, esa es la justicia, esa es la naturaleza de la justicia, que usted le crea a Dios. Y da tristeza, hermano, porque el legalismo, yo no digo que estamos exentos de eso. Cuando hablo de legalismo, inclusive el legalismo que nosotros podemos padecer y no darnos cuenta que somos legalistas. Entonces, a la persona se le dice, mire, no abandone el camino, no deje de congregarse, pague el precio, espere en Dios. Y cuando le digo pague el precio es, ni modo, se va a sentir mal al venir, se va a sentir humillado, va a creer que todo el mundo está hablando de usted, porque aunque no estén hablando de usted, cuando algunos hermanos hablen en secreto, todo va a creer usted que es por usted. Pague el precio, pero no se aparte, porque lo único que lo puede mantener a usted con vida espiritual es que usted se mantenga en el Señor. Y es mentira que uno se va a mantener en el Señor en su casa. Eso es falso. Por eso, no dejarse de congregar, dice el epístola a los Hebreos. Es necesario que nosotros nos congreguemos.
Entonces, qué triste es que algunos pueden entusiasmarse con la Biblia por un tiempo breve. Vuelven a caer en el pecado y nunca más vuelven a los caminos del Señor. ¿Ve la diferencia entre David y este tipo de hombre? Entonces, qué importante es que usted sufra eso que David sufría. Acuérdate que esta parte corresponde a la naturaleza del salmista. Qué tremendo es de que usted pueda de alguna manera quebrantar el mandamiento de Dios, que el mandamiento de Dios solo sirve para preservar, no para justificar. El mandamiento solo nos sirve para preservarnos, pero no tiene ninguna validez en cuanto a mi justicia. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Tenemos que entender qué es realmente justicia. Porque si yo guardo la ley, entonces estoy haciendo mi propia justicia. Se oye un poco raro, pero yo pienso que si usted tiene rato de estar en este estudio, está comprendiendo que estas cosas no son así simplemente como las estoy diciendo. Ya se ha dado una explicación. Entonces, David podía pecar igual que cualquiera, pero qué maravilloso es que nunca escapó de esa atracción. Qué tremendo es no poderse congregar por la razón que sea. Estoy hablando del pecado, lógico. Y aunque no fuera solo por el pecado, qué terrible es dejarse de congregar y sentir esa atracción por estar congregados. Como el hermano Aguilar me lo mencionaba. Hermano, qué feo no congregarse. Uno está y uno está pensando en la iglesia. Esa atracción nunca la vaya a perder. Ni por el pecado. Entonces, ¿qué ejerce sobre su corazón mayor peso? ¿La atracción del mundo o la atracción de la palabra de Dios? ¿La atracción del mundo o la presencia de Dios? ¿La atracción del mundo o la atracción del pueblo de Dios? Porque quiero decirle algo, hermano, qué rico es estar entre hermanos. Tenemos un mismo sentir, tal vez no en el 100%, pero tenemos un mismo sentir. Estamos de alguna manera armonizados. Tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo Señor, tenemos un mismo bautismo, tenemos una misma fe, tenemos una misma doctrina. Entonces, de alguna manera nos podemos identificar los unos con los otros. Y cuando estamos fuera de, ¿siente usted esa atracción por ese pueblo? Como aquellos que se habían desconsolado, no habían pecado, pero fueron incrédulos. Y por ser incrédulos, no había justicia de Dios en ellos. Pero Dios fue al rescate de ellos. Estaban tristes, estaban desconsolados, pero cuando ellos se pusieron a platicar de aquel personaje que les había hablado de las Escrituras, le dice, ¿no ardía nuestro corazón? Ahora mire, el desconsuelo que ellos podían sentir no fue superior a la atracción que ellos sentían o tenían por la palabra. Y a la presencia, porque tenían la presencia de Dios con ellos, a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, nunca se involucró tanto en el pecado que llegara a olvidarse de la palabra. Mi pregunta es, ¿de qué manera usted está involucrado en la palabra de Dios? No podemos nosotros hacer desaparecer nuestra vida de pecado. No la podemos hacer desaparecer. Imposible. No podemos extraer de nosotros ese Ismael que hablábamos, por ejemplo, el domingo. No podemos sacar esa carne de la casa de Saúl, por ejemplo. En nosotros como figura de Mical, que ya también lo hemos estudiado. No podemos sacarlo. ¿Qué hacer entonces? Hermano, yo no puedo controlar mis emociones carnales. Hermano, yo no puedo controlar mi mal carácter. Hermano, yo no puedo controlar mi vista que se desvía. Hermano, yo no puedo controlar la envidia que siento contra aquellos que prosperan. Hermano, yo no puedo controlar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué debo de hacer? Debe de hacer como David hizo. Ame la palabra.
Busque la palabra, llénese de la palabra, porque es lo único que va a hacer que usted pueda menguar aquello que lo arrastra. Amén. Quiero solo retomar la idea que se me fue, y es: nunca se involucró tanto en el pecado que llegara a olvidarse de la palabra de Dios. Esto quería recordarlo, por lo que estaba diciendo. Pero lamentablemente, nosotros tenemos más mundo que cosas de Dios en nosotros. Entonces, si tenemos más atracción por las cosas del mundo que por las cosas de Dios, entonces no vamos a perseverar como este hombre perseveró. No vamos a poder dominar los apetitos de la carne como este hombre en determinado momento fue dominado, pero no destruido. O sea, eso hace una gran diferencia. Fue dominado, pero no fue destruido. Y si usted entiende lo que acabo de decir, no fue destruido. O sea que sí podemos ser destruidos. Él pecó y se sintió miserable por ello. ¿Por qué se sintió miserable? ¿Qué es lo que hace que un creyente se sienta miserable cuando peca? ¿Que acaso no lo es el amor a Dios? ¿Que acaso no lo es el amor a la palabra? Él se sintió miserable. ¿Qué es lo que hace que un creyente se sienta miserable cuando peca? Él sabe que ha quebrantado una palabra sumamente pura. Ahora, él se sintió miserable por ello, pero nunca olvidó el lugar de la palabra en su corazón. Significa que no importa lo que sucediera en su vida, en su corazón siempre había un lugar para la palabra de Dios. Un lugar que nadie lo podía superar. Y ese es uno de los conflictos que nosotros muchas veces no comprendemos. ¿Qué es lo que genera ese conflicto y que ese conflicto nos convence o ese conflicto nos vence? Es que la posición en la que en nuestro corazón tiene la palabra no es la correcta. No le hemos dado el lugar que la palabra de Dios se merece. Significa que permaneció comprometido con la palabra de Dios siempre. Amo tu palabra. Fíjese que en lo superficial, ¿cuánto de palabra conocemos nosotros? Cuando nos hacen una pregunta, nos sentimos mal de no poder explicar la vastedad de conocimiento que tenemos en relación a lo que nos preguntan. A veces le preguntan a uno: hermano, mire, explíqueme tal cosa. Y uno dice: Dios mío, pero explicarle, solo me está preguntando esto, pero explicarle eso. Un ejemplo, lo que le he dicho yo en algunas ocasiones. Cuando alguien me dice a mí: hermano, ¿qué es el arrebatamiento? Dios mío. Y la persona hace como que, le hice una pregunta al hermano que no sabe contestármela. No es que no la sé contestar. No sé si solo decirle lo que en una sola cápsula, no sé si usted lo va a entender. Porque si no lo entiende, porque no tiene el conocimiento, entonces me va a tocar tener que explicarle desde la figura que está en el Antiguo Testamento, para que cuando lleguemos al tiempo futuro, usted pueda comprender lo que significa arrebatamiento. El bautismo en agua, por ejemplo. Este sábado la enseñanza sobre el bautismo en agua fue muy diferente a todas las veces que se ha dado la enseñanza. Esta se llevaba una profundidad en cuanto al significado de ser sepultado, muerte y resurrección. Y mucha gente dice: bautismo, sí, bautismo es que lo sumerjan a uno. Ese es bautismo. Sí, pero en la mínima expresión. Pero en Cristo no es solamente que lo sumerjan a uno. Entonces, él permaneció comprometido con la palabra. Ahora, una buena pregunta es: ¿cómo es que un pecador como David podía llegar a ser tan sensible a la palabra? Es una buena pregunta que nosotros deberíamos de hacernos.
¿Cómo llegar a ser tan sensible si David era un hombre pecador? Porque había más de Dios que de pecado en él. Y si hay más de Dios que pecado en él, significa que cuando el pecado lo vence de una manera temporal, el pecado no va a prevalecer con el resto de lo que hay en el corazón de él. Entonces estamos hablando de una balanza. ¿Por qué el pecado nos vence? Y óigame, todos pecamos. ¿Por qué el pecado nos vence? Y no nos podemos levantar. Porque hay más cosas mundanas en nosotros que cosas espirituales. Entonces, en el momento en que queremos reaccionar, puede más la maldad que la luz que hay en nosotros. Porque todo es una cosa espiritual. Entonces, ¿cómo siendo David un pecador llegó a ser tan sensible a la palabra? La otra es, ¿cómo podría haber llegado a entender la justicia de Dios? ¿Cómo podemos llegar a entender la justicia de Dios? ¿Usted conoce la justicia de Dios? Fíjese que hoy nos dijo el Señor en una palabra qué es su justicia. Y no sé, hoy usted puede, después de lo que le dije, hoy usted puede saber qué conocimiento tiene usted de la justicia de Dios al oír esa profecía. Oiga, tan perfecta porque no lleva ningún adorno. Para mí esa es la profecía que deberíamos de dar, no los colochos que le ponemos. Hasta eso uno lo analiza. Si usted tiene el conocimiento de lo que dice la Escritura, de la profecía, usted puede discernir, usted puede saber qué profecía es adornada por el que tiene el don y qué profecía es dada como Dios la da, que esa debería de ser el común denominador. La naturaleza de la justicia. Veamos Mateo 5, versículo 6, y vamos a ver que en el Sermón del Monte Jesucristo dijo algo muy tremendo. Mateo 5, 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjese bien, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero unos momentos después, miren lo que dice en el versículo número 20, 5:20. Oiga, unos momentos después, porque os digo que si vuestra justicia, oiga, había la justicia del hombre, había la justicia de los fariseos, pero esa no era justicia de Dios. Esa justicia no le valía ante los ojos de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Qué tremendo. Entonces podemos ver que los escribas y fariseos eran cuya justicia era legendaria. Hasta diezmaban de sus especias. En Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y no cumplían ellos con esa ley. Sí la cumplían, pero esa ley que cumplían no los justificaba. Usted puede traer sus diezmos, pero esos diezmos usted no los justifican, aunque lo haga conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque la justicia no solamente es por cumplir la ley. Y esto lo va a ver en los otros versículos que vamos a ver. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. Mire qué importante, la justicia. Y después de eso la misericordia y algo muy importante, y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, hablando de normas altas, nadie podía tener normas morales más altas
que estos hombres. Esta era la admiración del pueblo, esta era la admiración de todos los hombres, y todos querían ser como ellos, porque los hombres podían ver que estos hombres eran justos. Pero qué aplastante es venir a oír de labios del Señor que si vuestra justicia, le dice a los discípulos o a los oyentes, si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, pero estos admiran a estos hombres justos. ¿Y cómo nosotros vamos a tener una justicia mayor que la de ellos? Sería difícil, ¿verdad? Si fuéramos de ese grupo que nos dijera el Señor, si vuestra justicia no es mejor que la de ellos. Como que el Señor nos saque a todos los líderes de la iglesia y nos ponga aquí enfrente de ustedes, y todos ustedes dicen, el hermano fulano, yo como quisiera ser como él, si hasta como camina me gusta. Pero viene el Señor y dice, si vuestra justicia no es mejor que la de ellos, no pueden entrar. Mejor que la de ellos. ¿Qué significa eso entonces? ¿No se había puesto usted a pensar qué significa eso? Si estos hombres eran admirables. ¿No ve pues? Diezman la menta y el eneldo, hasta las especias estaban ellos diezmando. Sin embargo, ellos fueron el blanco de los ataques más fuertes de Cristo. Y en este versículo el Señor nos dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos para poder entrar en el reino de los cielos. Si ellos no cumplían con las normas de Dios, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Amén. Para empeorar el caso, o las cosas, mejor dicho, consideremos lo que dice Pablo en Romanos 3:10. O sea, aquí vamos a empeorar la situación. Como está escrito, dijo Pablo a los romanos, no hay justo, ni aún uno. Entonces, ¿quién es justo? Esto empeora, ¿verdad? Si esto es cierto, lo que dice versículo 10, y sabemos que lo es, porque hasta hoy yo creo que todos estamos de acuerdo en que realmente no hay un justo entre nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser justo Dios al demandar que nosotros seamos justos? Empecemos a aclarar algunos de estos temas difíciles. El significado de la palabra justo y justicia no es difícil de entender. Tiene que ver con calidad de derecho a razón o razón. Yo había aquí anotado, se me cayó, en todos los papeles que boté aquí, se me cayó. Qué lástima. Había anotado lo que es derecho y lo que es razón. Este hermano Miguelito me botó los papeles. Dejémoslo así. Espero que lo entienda. Si no, usted búsquelo. La palabra justo y justicia no es difícil de entender, le decía. Tiene que ver con la calidad de derecho o razón. Veamos el primer hombre que en la Biblia es llamado justo, 7:1 de Génesis. Vemos que Dios vio a Noé justo. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Para muchos la respuesta a esta pregunta se halla en Génesis 6:22. Veamos 6:22 de Génesis. Y lo hizo así. ¿Qué fue lo que vio Dios en Noé para decir que era justo? Esta es la respuesta. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y ahí no hay ley. O sea que los demás no hicieron como Dios dijo.
significa que los demás no creyeron lo que Dios dijo. Por eso oyó la profecía. Creer, hacer lo que Dios dice. Y no solamente hacer lo que la Biblia dice. Porque hay muchas cosas que la Biblia dice que tenemos que hacer que no se deben de hacer porque estamos fuera de contexto. ¿Comprende? Igual como cuando uno le dice a la persona, si usted ama a Dios, venda todo lo que tiene y délo entre los pobres. Entonces, si yo fuera ese hombre que me están diciendo eso, le dijera, mire, disculpe, si Dios me lo dijera, lo hiciera, pero usted me lo está diciendo. Y aunque me saque el texto bíblico, ese es un rema, le diría yo, como ya aprendí, ¿verdad? Ese es un rema para el rico, pero no para mí. Y el rema para él era porque Dios estaba queriéndole demostrar algo a ese hombre, pero no es mi problema, no es mi corazón, igual que él con ese problema. Ve entonces de que no todo lo que dice, es que andamos recetando a todo el mundo la Biblia, legalistas somos. Sacamos a las personas del deseo de quererse congregar porque nosotros llegamos, disculpe, a marimbiarlos con la Biblia, hermano, o a bibliarlo, como no sé cómo diría, marimbiarlo, marimba. Andamos recetando los versículos. No, no es así. Mira, ve, la Biblia dice esto. No, es Dios quien tiene que decírmelo a mí. Y es por eso que tanta gente hoy está en el mundo. Desde que mire, dice el Señor que me regale su carro, yo le diría, pues espera que Dios me lo diga a mí, si yo soy el dueño del carro. Y hay gente que lo ha dado el carro y después que se lo bajaron, tonto. ¿Comprende lo que estoy diciendo, hermano? Bah, qué bendición. La conclusión a la que llegan es que la justicia consiste sencillamente en hacer todo lo que Dios mande. Muchas iglesias crean un conjunto de normas que incluyen todo, desde la forma de vestir hasta el tipo de actividades que se consideran piadosas. Estas normas usualmente se derivan de algún pasaje de las Escrituras, tomando dentro o fuera de su debido contexto. Esta es una verdad, pero eso no es justicia. Eso no es agradable inclusive a los ojos de Dios. Con eso no estamos logrando absolutamente nada. Eso muchas veces tiene que ver con la moral. Pero nada que afecte, con su uso se desgastan, dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. O sea, ¿cuántas cosas hacemos que no nos sirven de nada? Por eso le dije al principio, es difícil porque muchos podemos caer en el libertinaje, porque al oír una enseñanza como esta, entonces yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Claro que puede hacer todo lo que usted quiera, las consecuencias en las que usted tiene que pensar. Porque fíjese que yo caigo en esto, que yo me preocupo porque usted se congregue, pero yo no tengo ningún interés que usted se congregue, en el sentido material. Mi único interés es que usted aprenda y aprenda, porque en la medida que usted está aprendiendo la palabra de Dios, usted está mejorando, usted está renovando su mente. Está renovando, está metiendo la información buena, y significa que nunca deja de recibir mala información. Entonces, si usted deja de congregarse, significa que va a pesar más, y cuando venga el problema, entonces va a tener más peso lo que generó el problema, lo que generó el conflicto, lo que lo llevó a pecar, que lo que lo estaba tratando de proteger y de privar o de preservar de hacer eso. Porque fíjese que, ¿qué interés puedo tener yo, hermano? Mire, los diezmos usted los da aunque no venga a la iglesia. ¿O no es cierto? Usted viene solo el domingo, usted trae sus diezmos. ¿Hay alguna variable ahí? Ninguna. Y cuando recogemos las ofrendas, hermano, la gran cantidad de monedas de $1. Entonces, ¿qué gran utilidad puede ser eso? Las ofrendas son bajas. No hay ningún interés material. Si el que diezma va a diezmar, venga o no venga, todos los domingos del mes.
¿Cuál es la intención? Uno entiende esto. Entre más usted se informe de Dios, entre más usted conozca cuál es la justicia de Dios, entonces usted va a vivir de una mejor manera. Y cuando venga el momento de resolver, usted va a resolver como Dios quiere que usted resuelva. No le voy a decir yo, usted tiene que hacer esto. Usted, el conocimiento que tiene, la guianza del Señor, le pondrá en su corazón qué es lo que tiene que hacer. Y si le cree a Dios, justicia. Si le cree a Dios. Y lo estoy diciendo por la profecía. Y si usted le cree a Dios, entonces Dios lo va a justificar. Amén. Todo esto parece ser muy bueno y espiritual, pero muchos de ellos sencillamente no es bíblico. Teníamos que ver qué cosas son bíblicas y qué cosas no son bíblicas. Veamos Génesis 6. Vemos cómo Dios decide destruir al hombre por su maldad. Génesis 6 del 1 al 7. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que cegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes de que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios ve que el hombre no tiene justicia en sí mismo. En medio de esta triste situación, había un hombre que era diferente. Versículo 8. Pero Noé, oiga esto, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero no era diferente por lo que hacía, ni por lo que se había conformado a las normas de Dios. Era diferente como resultado de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que la gracia de Dios siempre estuvo disponible para todos los hombres. Pero ¿por qué los demás fueron destruidos? ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos del Señor? Los otros no buscaron y por lo tanto no la hallaron la gracia. Noé halló la gracia y se asió de ella. Mire qué importante esto. Se asió de ella. Se apropió de ella como si fuera suya. No fue porque se conformó a las normas de Dios, sino que él vio la oportunidad que Dios le concedió. Fue porque la gracia de Dios estaba disponible para quien la buscara, y él la halló. En el caso de Noé, fue la gracia de Dios lo que hizo diferente a Noé, no sus obras, debido a que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, y el Señor estableció un pacto con Noé. Versículo 18, 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Entonces, Noé halló gracia ante los ojos del Señor, y el Señor, no Noé con el Señor, el Señor estableció un pacto con Noé. Halló gracia. Significa que Noé creyó, y es por eso que leímos que, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Jehová le había dicho, así lo hizo. ¿Ve la diferencia? Eso le fue contado
por justicia. Ahora vayamos a Hebreos 11:7. Dice así: por la fe, oiga, qué tremendo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire qué tremendo eso. Entonces, ¿cómo se obtiene la justicia? ¿Conformándose externamente a un conjunto de normas? No. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene por fe. Esta, dice la Escritura, esta es la justicia que viene por fe. Ahora, existe otra clase de justicia. Es la justicia que se obtiene por conformarse externamente a un conjunto de normas. Estas normas pueden ser aún las normas de Dios y pueden ser normas bíblicas. Mas esta no es la justicia que viene por fe. Esto es lo que llamamos la justicia propia. Vayamos a Romanos capítulo 10. No olvide el versículo cuando el Señor le dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, la justicia de ellos no sirve. Eso está diciendo. ¿Por qué? Porque tiene que ser por fe. Tiene que ser por creer. Tiene que ser por gracia. Halló gracia. Significa que es gratuito. No tiene que hacer absolutamente nada. No tiene que sacrificarse. No tiene que esforzarse. Lo demás viene por añadidura. Por eso la gente, cuando se les invita a aceptar al Señor a los inconversos, dicen: no, es que mire, yo no voy a poder, yo no voy a poder dejar los pecados que yo practico, mire, yo no voy a poder dejar el alcohol, yo no voy a poder dejar de fumar. No, es que no es eso lo que se necesita para que usted sea salvo. Lo que usted necesita es que reciba la gracia. ¿Por qué? Porque al recibir la gracia, usted va a ser salvo y esa salvación comenzará a obrar en esos pequeños detalles que no sirven a la larga. ¿Me estoy dando a entender? Por eso, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis. Hermano, mire, ninguno de ustedes va a entrar al cielo porque ustedes se están guardando en una santidad extrema. Eso no sirve. Yo no digo que no sirve en el sentido que beneficio para usted. En lo moral le va a servir mucho. Usted va a ser un ejemplo, etcétera. Y Dios lo va a usar para otras cosas. Pero en cuanto a entrar al reino de Dios, eso no sirve. ¿Por qué? Porque de un momento a otro, ¿por qué cree que dijo el apóstol Pablo? Aquel que se cree estar firme, mire que no. Si no, no hubiera dicho eso el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. 2 hasta el 4 vamos a ver. Porque yo les doy testimonio, oiga, hermano, y los fariseos no eran así. Claro, tenían celo de Dios. Eso no se duda. Pero no conforme a qué? A ciencia. ¿A qué conocimiento? El legalista es celoso, pero solamente con la letra. Entonces es un celo sin conocimiento, un celo sin ciencia. Y esa letra mata. Mas el espíritu, el rema, vivifica. Entonces lo que nosotros ocupamos es matar y no salvar. Entonces, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 3. Porque ignorando ¿qué? Y que no eran fariseos y que no eran doctores todos ellos, pues. Porque ignorando la justicia de Dios. Tengo que saber cuál es la justicia de Dios. Ya vimos el ejemplo en Noé, el primero que se le llama justo. Y le fue contado por justicia. Porque ignorando la justicia de Dios, entonces quiere decir que Noé no era una mansa paloma.
Tiene que haber sido un hombre común y corriente como los demás en todos los sentidos. Pero este se valió de la gracia de Dios y le creyó a Dios en cosas que todavía ni siquiera se veían. Esa es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nunca había llovido. Nunca se había inundado en el tiempo humano, del tiempo de Noé, humano, Adán, último. Nunca se había inundado. Entonces, cosas que nunca se veían, como ahora, hermano, ¿cuándo ha habido un arrebatamiento? Jamás lo va a ver. Y usted ha creído. Esa es su justicia. Esa es la justicia. Eso lo justifica. Creer. Por eso la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado, oiga hermano, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pero tenían la ley. Cuando uno es ignorante de esto, bueno, ¿cuál justicia de Dios si tenían la ley? En el 4, porque el fin de la ley es Cristo. Claro, aquí lo está hablando Pablo porque Cristo ya vino, ¿verdad? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, oiga, para justicia a todo aquel que cree. No dice que cumple la ley, que se esfuerza por ser santo. No lo dice eso. Eso es añadidura. No confundamos lo uno con lo otro. ¿Me comprende, hermano? Escuchemos la conclusión del asunto. La justicia no es el resultado de lo que usted hace para conformarse externamente a un conjunto de normas, aunque estas sean las normas correctas. La justicia es un don que le es dado por la gracia de Dios a través de un pacto que se establece con Él, en el cual se entra por fe. Amén. Vayamos a Romanos 3:10. Nuevamente, la justicia no puede prevenir del exterior del hombre. Esto lo vimos en la declaración que Pablo dice en 3:10: no hay justo ni aún uno. Amén. Pasemos hoy al capítulo 4 de Romanos. Vamos a ver de dónde viene la verdadera justicia de Dios. Vamos a ver que Pablo nos da la respuesta correcta en estos versículos. Capítulo 4, versículo 1 al 10. Ahí está, 4:1. Gracias. Al 6 vamos a leer. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, oiga, ahí no hay justicia de Dios. Hoy me está comprendiendo que no es lo externo, no es el esfuerzo humano que nosotros hagamos. Es que, óigame, eso se tiene que hacer sin ningún esfuerzo cuando lo primero se cumple. Cuando lo primero no se cumple, entonces nos esforzamos por querer manifestar que no, soy cuidadoso. Aleluya, hermano, amén, pase, bienvenido. Ese ceremonialismo que muchos manifestamos es porque no hay verdaderamente una conversión. Por eso les digo, si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, porque si Abraham fue justificado por las obras, oiga, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aquí traigo mis diezmos, es el sudor de un mes de trabajo. Sí, es cierto, pero no para con Dios. ¿Por qué? En la anterior, en el 2 estábamos, disculpen. En el 2 está. Porque si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse. Pero es bien diferente cuando usted viene. Le estoy dando una aplicación para que usted me comprenda. Si usted se gloria es porque usted se lo ha ganado. Pero usted viene con lo segundo. Pero eso no va con Dios, ¿verdad? Tiene de que, pero no para con Dios. Pero usted viene y dice, Señor, aquí te traigo lo que tú me has dado, Señor. No es, Señor, aquí traigo el esfuerzo de mi trabajo. De mi trabajo. Es cierto, es una verdad. Entonces, ¿dónde está la humildad? La humildad de que hablábamos de David al principio. ¿Qué fue lo que hizo humilde? Él fue quien dijo, Señor, de lo que he recibido de tu propia mano, te doy. ¿Dónde había orgullo ahí? ¿Dónde había una propia justicia? Entonces, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3, perdón. Porque, ¿qué dice la Escritura? Oiga, creyó Abraham a Dios. Creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. Mire qué diferencia. Y el versículo 5. En el 4 estábamos, el cual terminamos. Pues el 4, disculpen. 4, ¿verdad? Pero al que obra, no se le cuenta el salario como qué. ¿Y qué halló Noé ante los ojos de Dios? ¿Y por qué los demás no? Entonces no podemos decir que Noé era un hombre santo, 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 y los demás pecadorazos. No podemos decir eso. ¿Ve la diferencia? Porque estaban los fariseos, estaban los maestros de la ley, aquellos que tenían sus vestimentas, y cuando uno conoce la escritura del Antiguo Testamento, sabe qué significa cada uno de esos detalles. El sumo sacerdote, yo le puedo decir todo lo que significa, hermano, por la misericordia del Señor se lo estoy diciendo. Le puedo decir todo lo que significa esa vestimenta. Y qué tremendo que nos dice, me dice a mí, si vuestra justicia no es mayor que la de él, aunque sea el sumo sacerdote, no entrarás en el reino. Entonces, Señor, ¿cuál justicia es la que necesito? La justicia de Dios, la que Él hace por creer. Porque mire lo que dice ahí, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. Su fe le es contada por justicia. Versículo 6. Como también David, mire qué lindo, ¿verdad? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿sin qué? Sin obras. Justicia sin obras. ¿Y cuál es la justicia sin obras? Se me acabó el tiempo. Solo póngame Efesios 2, 8 y 9 para terminar. Tal vez usted lo puede leer conmigo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Ve? No por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias te damos, porque nosotros nunca cumpliremos todos los requisitos de las normas de justicia de Dios, no importa cuán duro lo intentemos. Debemos de dejar de intentarlo, Señor, con nuestras fuerzas. Que cuesta entender, Señor, esta verdad. Señor, ayúdanos a entender lo que es la naturaleza de la justicia.
No es algo que nosotros podemos alcanzar por nuestros medios ni por nuestros esfuerzos, sino, Señor, aquello que tú nos das y que nosotros solo debemos de tomarlo. Es de aquello que tú dices y nosotros solo debemos de creerlo, Señor. Gracias. Sé, Señor, que es un tema muy difícil, aparentemente sencillo, pero no tiene nada de sencillo, Señor. Altamente difícil, porque la moral de este mundo, Señor, la justicia de este mundo, no tiene nada que ver con tu justicia, Señor. Señor, ayúdanos a comprender esta verdad, porque esto traerá descanso a nuestras almas. Porque estamos muy preocupados por lo externo y hemos descuidado lo interno, Señor. Luchamos por querer hacer las cosas bien, pero siempre somos derrotados, porque no esperamos en tu gracia, porque no esperamos en tu justicia. Es muy similar, Señor, al afán que tenemos, porque no creemos que tú nos puedes alimentar como a los pajarillos, que tú no nos puedes vestir como los lirios del campo. Es igual, Señor. Por eso nos afanamos. Y de igual manera, la justicia tuya, Señor, no se puede lograr con esfuerzo humano, sino en creer y tener fe en lo que tú dices, en lo que tú mandas, Señor, como lo hizo Noé. Te creyó de cosas que nunca se habían visto, y te creyó al construir el arca y salvó su vida y toda su casa, y aún a las mujeres de sus hijos. Por eso Abraham es el padre de la fe, Señor, porque tú solo le dijiste: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y él te obedeció, y eso le fue contado por justicia. Señor, ayúdanos a entender de una mejor manera tu palabra, Señor. Y gracias, porque una vez más nos has permitido escudriñar este salmo tan maravilloso. En el nombre de Jesús te damos gracias. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti.
quiero vivir solo para ti.